Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a terminar el libro de Levítico. Hemos aprendido cosas maravillosas que fueron confiadas al pueblo de Israel, los pactos, las promesas, la palabra, pero muchas cosas de ellas atravesaron al Nuevo Testamento y son nuestras, como la ley del amor, que finalmente es la máxima ley de Jesucristo. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que tienen amor unos con otros. Nosotros no vivimos de las sombras, vivimos de la claridad del Evangelio de Jesucristo, en donde se condensa toda la ley en esos dos mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se condensan todo lo antiguo. Los judíos tenían una cantidad de sacrificios, holocaustos, las fiestas levíticas, los tipos de sacrificios, los tipos de lepra. Cuando alguien se curaba de lepra, ¿qué tenía que hacer? Y a la gente muchas veces no le gusta el Levítico porque no ven a Cristo en Levítico. Pero nosotros hemos visto en el libro de Levítico la misma persona de Jesucristo, quitando los pecados del mundo, los que le habíamos de conocer. Los judíos tenían todas a su favor: pactos, promesas, sacrificios, ofrendas. Y los zapotecas, ¿qué teníamos? Teníamos nada. Ahora, hermanos, los que hemos conocido la ley de Cristo, tenemos todas a nuestro favor. Y los judíos, que tenían todo, fueron disueltos étnicamente. Año 70 se disuelve Jerusalén, Roma lo destruye, se van por todos los países del mundo, ahí se dispersan. Después en Polonia nacen los profesantes del judaísmo, que ahora son los judíos ortodoxos. Y finalmente, si alguien no cree que Jesucristo es el Mesías, por más judío que sea, no es salvo. Aparte de los sacrificios y promesas, había gente que quería hacer votos especiales, personales, con Dios. Esa gente que quería hacer un voto especial con Dios, yo te prometo ir a gente con rodillas sangradas, es un tipo de voto especial en el católico, muy probablemente sacado de este capítulo 27, donde el judío, aparte de sus ofrendas por el pecado, ofrendas vegetales, por expiación, el Yom Kippur, hacían votos especiales. Esos votos especiales podían ser rescatados o podían ser conmutados. Capítulo 27. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto, no son obligatorios. Dice: yo voy a dar esto, voy a dar mi terreno, voy a dar a un animal, voy a dar mi casa, me voy a dar a mí mismo o voy a dar a mi hijito como voto especial. Pero no necesariamente ese niño o esa persona que fue dada en voto tenía que servir en el templo, porque en el templo ya había levitas que se encargaban de todo el servicio del templo. Pero si alguien daba a su hijo en voto, lo podía rescatar con dinero. ¿Y ese dinero para qué era usado? Para el mantenimiento del templo, del cual los levitas estaban encargados. ¿Se acuerdan de Samuel? Dicen que Ana estaba orando porque Ana tenía un esposo, Alcana, que tenía 2 esposas, ¿no? Ella era la segunda. La primera sí tenía muchos hijos. Y Ana no podía tener hijos. Y si algo había de maldición en el Antiguo Testamento era no poder tener hijos. Ana llega al tabernáculo y empieza a llorar con tal fervor. Y Elí, que era el sumo sacerdote, estaba sentado a la puerta del tabernáculo, negligente con sus hijos. Eran terribles. Fornicaban con las mujeres del templo, agarraban de la carne del sacrificio, de lo más irreverentes. Y dicen que Elí no los incomodaba en nada. Elí está sentado en una silla, en un poste, y Ana está orando intensamente, porque quiere que ese hijo de la bendición nazca. Y entonces la queda viendo y le dice: oye, mujer, tú estás ebria. Ve, digiere tu vino y regrésate. Dice: mi señor, yo no estoy ebria. La petición de Ana era que tuviera un hijo. Dice que Alcana la conoce, quiere decir que se vuelve a enterrar las relaciones con ella, y nace Samuel. Y ese bebé, ese tierno muchachito, desde que
fue dedicado al servicio de Dios. Y además de que fue dedicado al servicio de Dios, Samuel tenía esa devoción. Ni siquiera los hijos de Elí sirvieron a Elí como lo sirvió Samuel. Ella dice, te lo dedico a ti, Señor. Y Samuel fue un gran hombre. Samuel ungió a David, Samuel ungió a Saúl. Fue un gran profeta, limpio este hombre. Desde chiquito muy dado a las cosas de Dios. Hay también otro voto de un juez. Jefté, después de ganar una guerra, llega tan contento y hace un voto. Este hombre dice, como ganó la guerra, la primer persona de mi casa que salga a recibirme, la voy a consagrar para ti, Señor. Su hija virgen preciosa sale con un pandero feliz a recibir al papá porque había ganado la guerra. Ay, hija mía, me has lastimado. Y entonces ella se va 2 meses al campo con sus 3 amigas, a llorar su virginidad, y dicen que ella fue dedicada todo el tiempo a servir con los levitas en el templo. Jefté no rescató a su hija, pero sí se podía rescatar. También Ana o Alcana pudieron haber rescatado a Samuelito, pero no lo hicieron. Usted podía dedicar una casa a Dios. Llegó al sacerdote y el sacerdote, bueno, dice, su casa, por lo que falta de aquí al jubileo, vale tanto, pero la quiero rescatar. Si usted no tenía para rescatar esa casa, entonces usted empezaba a pagar renta. Y ese dinero servía para mantenimiento del templo. Esto era en moneda del templo. Estos rescates por las casas, por los animales, por las personas, era en ciclos de plata de 11.5 gramos. Después pusieron un cofre en la época de Salomón, que todavía perduró en la época de Jesús. Y ese cofre, que eran ofrendas para el templo, es donde Jesús llegó al templo de Herodes. El Señor de señores se paró junto al cofre y vio cómo entraban algunas gentes y ponían dinero y tocaban trompeta. Y la gente volteaba a ver y dejaban caer los ciclos. Y llega una viuda pobre, hermano, y saca 2 monedas blancas, que eran muy poco, y las deja caer. Jesús lo estaba viendo y llama a sus discípulos. Le dice, miren, esta mujer ha dado más que todos estos que tocaron trompeta, porque ella dio todo lo que tenía. Y en el reino de Dios les será contado más que a los otros. Todo se podía rescatar en dinero. Yo di a mi Josecito para el santuario. Pero ¿qué edad tiene Josecito? Tienes 13 años, Josecito. A ver, dice el sacerdote, 13 años. Él podía trabajar tanto tiempo en el campo. Él vale tanto, ya lo dediqué, pero aquí lo rescato en este momento. Aquí está el dinero para el templo y yo me llevo a mi Josecito. También se podía hacer con animales y también con animales impuros. Un camello. Pues un camello yo quiero dar al Señor. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Rescátalo, vale tanto más una quinta parte. Aquí está, Señor. El sacerdote tomaba el dinero y para el templo. Y si no lo podía rescatar, el sacerdote lo vendía y se quedaba con el dinero para la restauración. Algo pasa en el Nuevo Testamento parecido. Ananías y Zafiras, libro de Hechos. Nadie le estaba pidiendo nada a Ananías y a Zafira, pero ellos consienten en vender un terreno, porque son esposos, y eso está bueno, un buen voto, ¿no? Terreno para los pobres de la iglesia. Pero ya que les pagaron el dinero, vamos a dar la mitad y nos quedamos con la mitad. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Y ahí mismo muere. Llega la esposa. ¿En cuánto lo vendís? En tanto. Eso es mentira. Ahí van saliendo los que llevan el cadáver de tu esposo y también llevarán tu cadáver. Ahí mismo cae Zafira. Vivimos bajo el Nuevo Testamento. Usted da su ofrenda, la cantidad es cuestión de usted, con alegría de corazón, ¿verdad? Eso sí. Si no, no lo haga, porque nadie le está diciendo que lo haga. ¿Han visto que siempre hay flores preciosas? Porque hay alguien que en su corazón puso poner flores para la casa de su Señor, la casa de Cristo. Entonces ellos dicen en su corazón, yo quiero poner estas flores. Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Quiere decir que él dio un hijo, él dio un animal, él dio un terreno, pero ese mismo día lo rescata para que haya dinero en el templo. Pero tienen un precio y el precio está evaluado en cuanto a personas se refiere, dependiendo qué tanta fuerza física tiene para trabajar. En cuanto al varón de 20 años hasta 60 años, lo estimarás en 50 ciclos de plata. Es lo que valía un hombre de esa edad que había sido puesto en voto, según el ciclo del santuario, que son 11.5 gramos. Y si fuera mujer, como son menos fuertes,
la estimarás en 30 ciclos. No quiere decir que valga menos la mujer como persona, sino que puede trabajar menos porque es menos fuerte. Aunque ahora ya las mujeres están más fuertes y los hombres más femeninos, pero bueno, es otra cosa. Y si fuere de 5 años, un niñito, hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos de esa edad. Verso 6. Y si fuere un bebé, hermano, hasta los bebés se dedicaban de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Ahora los viejitos. Mas si fuere el hombre de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos, ya está grande, y a la mujer en 10 ciclos. Y ese dinero era para el templo. Pero si alguien fuera muy pobre, había que hacer un caso especial. El sacerdote tenía que usar el criterio. Pero si fuera muy pobre, para pagar tu estimación, no tiene, pero se había precipitado en hacer su voto, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, si era pobre, en ciclo del santuario. Por eso, cuando Jesús llega al templo de Herodes, que era precioso, encuentra gente que había hecho un negocio brutal con esto. Dentro de ellos los hombres más ricos, de ahí Anás y Caifás, un sacerdocio corrompido hasta lo más sucio. Ellos tenían gente que vendía estos animalitos para las ofrendas, holocaustos, y la gente venía desde Belén a veces con sus animalitos, ¿no? Y llegaba y decía el sacerdote que ya estaba coludido con el que cambiaba animales, no sirve. Señor, es el único que no sirve. Tiene usted que comprar allá. El que le vendan allá sí sirve, y era un negociazo, ¿no? Luego también usted esta ofrenda para el santuario no podía ser en moneda romana ni griega. Si usted llevaba su moneda romana que traía la insignia de César, la cara del César, usted tenía que cambiarlo con un cambista que había en el templo. Él le daba a usted moneda, ciclo de plata, y se quedaba con la moneda romana, pero había una ganancia bruta en eso, ganancia extrema. Y la gente llevaba su ciclo de santuario. Entonces Jesús entró no solo una vez, usted ve la escritura, son más de 2 veces, que entra y hace un azote de cuerda, les pega y les tira a sus puestos. ¿Con qué autoridad haces esto? Con toda autoridad, pues no pudieron contra él. Ahora, si alguien quiere ofrendar animales, verso 9. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, de los que eran para el holocausto, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo, no será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno, ni se permutará un animal por otro, y el dado en cambio de él serán sagrados. Eso estaba prohibido. Ya que vieron que el becerrito creció bonito, mejor le cambio por este que está feíto. En ese caso no se podía cambiar malo por bueno. También se podían dar animales inmundos, como un camello. Esos no se sacrificaban a Dios, pero sí se podían dar para el templo. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, porque no eran para ofrenda sacrificial, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote. Así será. Y si lo quisiere rescatar, ¿cuánto vale el camello? No, pues vale tantos ciclos de plata, más una quinta parte. Aquí está. Regresa de mi camello. Ahora vamos con bienes inmuebles. Cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorará el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseara rescatarle, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Aquí está, señor sacerdote, evalúela usted, vale tanto, le agregamos la quinta parte, aquí está el dinero. Alguien podía seguirla habitando y pagar una renta hasta el año del jubileo, donde todas las cuadras regresaban a su dueño original. Desde el verso 16 hasta el verso 25 habla de la tierra, cuando usted podía dedicar una tierra al santuario, y es un sistema complicado. El proceso era siempre el mismo. El sacerdote la evaluaba de acuerdo a cuánta cosecha producía esa tierra por año y de acuerdo a qué tan cercano estuviera el jubileo, porque una vez entrando al jubileo las cosas tenían que regresar a su dueño original. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación, la del sacerdote, será conforme a su siembra.
conforme a lo que produzca la tierra por año. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata, lo que produce un año. Si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, faltan muchos años para el otro jubileo, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará su estimación. Verso 19, y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. El sacerdote valoraba cuánto producía esta tierra. Segundo, qué tan cerca estaba del jubileo, y le agregaba una quinta parte del precio y a pagar. Mas si él no rescatare la tierra, no tiene dinero, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliera en el jubileo la tierra, será santa para Jehová como tierra consagrada. Esta persona va a recuperar su tierra hasta el jubileo, si no tiene para rescatarla. 22. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de la herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación. A partir del verso 26 hay tres cosas que no se pueden dedicar a Dios. Los primogénitos, porque los primogénitos todos son de Dios. Los anatemas, lo que estaba maldecido, no se podía rescatar, eso era para maldición. Una tercera cosa que no se podía rescatar, los diezmos, porque los diezmos son de Dios. Entonces el primogénito, las cosas que eran anatemas y los diezmos no se podían rescatar. Verso 26, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo debe rescatar, sea buey o oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatará conforme a tu estimación, y añadirá sobre ella la quinta parte de su precio. No lo rescatan, pero entonces se vende a otra gente, más una quinta parte, y el dinero es para el santuario. Del verso 28 al 29 hay algo complicado. Habla de anatemas, de cosas que estaban dedicadas para maldecirse. ¿Quién no podía rescatarse? Un blasfemo y un idólatra. Dice, aunque usted pagara lo que pagara, ese blasfemo tenía que ser muerto. Había blasfemado contra Dios. También había tierras y cosas que no se debían de rescatar porque eran anatemas, hermano. Números 21:2. Había cosas que por voto eran para maldición. Si usted lee literal el versículo 28 de Levítico, parece que está contradiciendo todo lo que dijimos. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Pero está hablando de anatema, de cosas dedicadas para destrucción, para maldición. Entonces así ya tiene sentido. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres, animales, de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Estos anatemas eran cosas santísimas para Dios porque tenían que morir. Nadie podía rescatar. Era como un blasfemo, era santísimo para Dios que ese blasfemo muriera. Vamos al libro de Números. Números 21:2. Aquí Israel ya salió del monte Sinaí, ya se está aventando los primeros pleitos con los moabitas, amonitas. Ahora sí, Números 21:2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, o sea, si me permites vencerlos, ¿qué va a pasar? Yo destruiré sus ciudades. Estas ciudades estaban dedicadas a Dios para destrucción. Y cuidado, alguien se llevaba algo de ellos, Ganaron, destruyeron todo, porque era cosa santísima a Jehová. Primera de Samuel 15:21. Ya apareció el primer rey, Saúl. El rey Saúl, que fue el primer rey que Samuel ungió, va a pelear contra los amalecitas. Y le dice, yo haré voto de acabar con todo. Dice Dios, yo te voy a dar la victoria. Acabas con todo. Es santísimo para Dios acabar con todo eso. ¿Y qué creen que hizo Saúl? Perdonó al rey amalecita. Y todos los rebaños gordos, preciosos que habían, se los llevó. Y Dios le dice a Samuel, dile que va a dejar de ser rey porque ya elegí a otro, David. Dios dice que has pecado, le dice Samuel. Él te dijo que destruyeras todo.
El pueblo fue el que se trajo todo eso, porque el pueblo quiere hacer holocausto a Dios con todo ese animalerío. Y Dios le dice, ¿quién te pidió holocausto? Yo te pedí obediencia, no holocausto. Ahí ya queda destituido Saúl. Eran cosas santísimas para destruirlas, porque eran cosas malas. Hasta los animales estaban pervertidos ahí. Había zoofilia en esos animales. Todo estaba pervertido, por eso Dios dice, acaben con eso. Quemen todo, no se traigan nada de ahí. Y Saúl, que era tan inteligente, dije, pues me llevo aquí las vacas gordas, los becerros. Cuando lo descubren, es que es para holocausto. ¿Quién te pidió holocausto? Otro ejemplo más, vamos al libro de Josué. Es cuando ya el pueblo de Israel conquista la primera ciudad amurallada, que era Jericó. Josué 6, 17, 24. 7 vueltas, después tocar trompeta, iban a caer los muros. Y está comprobado por la arqueología, todavía existe Jericó. Y todavía hay restos de ese muro abajo. ¿Cómo se ve que el muro cayó de dentro a afuera? No es que los invasores israelitas empujaron de afuera adentro. El muro extrañamente cayó de dentro hacia afuera, porque Dios derrumbó el muro de Jericó. Y será la ciudad maldecida, Jehová, con todas las cosas que están en ella. Y solamente Rahab, la ramera que los ayudó, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Estuvo a favor de Dios y por eso Dios perdona a ella. Afuera de ella, todo Jericó es destruido. Acán se lleva un manto babilónico precioso, artístico, artesanal. Se las lleva y las esconde en el campamento. Josué no sabía nada, hermanos. Estaban recontentos porque habían conquistado Jericó. Y luego a un ladito había un pueblo llamado Ai, pueblo chiquito, tanto que dicen, con 3,000 que mandemos acá, mandan a los 3,000 y les dan una revolquiza al pueblo de Israel. ¿Qué hicimos? Ganamos Jericó y Ai no podemos conquistar. Entonces Dios les contesta, robaron un anatema, y llaman a Acán. Sí lo tenía escondido ahí en su tiendita, inteligente el hombre, ¿no? Como le quiere ganar a Dios. Manto babilónico, Acán. Piedra sobre Acán y destruir esos elementos que venían de Jericó. Todas estas cosas que eran para destrucción eran santísimas para Dios, no se podían rescatar ni traer al pueblo. Regresamos a Levítico, dice verso 28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada para destrucción, por supuesto, que alguno hubiera dedicado a Jehová en un voto de todo lo que tuvieran los hombres, animales de las tierras de su posesión que hubieran conquistado, todo lo consagrado, será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente morirá. 3 cosas no se podían dedicar a Dios: el diezmo, el anatema y los primogénitos. Y el diezmo, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. Pero si aparte usted quiere hacer un voto, pues ya yo quisiera que poner unas flores tal día. No sé, que la iglesia del Señor se vea preciosa en alegría. Los diezmos no podían ser dedicados a Dios porque eran de Él. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, ahí sí, puede añadir la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, pasaban los animalitos por una vara. El 10º animalito era para Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, el 10º es para Dios. Y todo diezmo de vacas, ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, el diezmo es de Dios, pero si usted quería ese diezmo, lo podía rescatar con dinero. No mirará si es bueno ni lo cambiará. Son consagradas a Dios, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Año 1445 a.C. Algunos dijeron que este último capítulo no pertenecía a Levítico. La erudición actual dice que sí pertenece a Levítico este último capítulo. Cuando en Guatemala estuvieron a punto de asesinarme, hermano, a un segundo, bueno, Dios no permitió, por supuesto, yo hice un voto con Dios de servirle. A veces valoro mi voto, Señor, estoy haciéndolo como te lo prometí. Trato frecuentemente de ver si estoy haciendo y cumpliendo mi voto al Señor, porque los votos a Dios son santísimos. Y Cristo no se avergüenza de nosotros, camina con nosotros y nos ama. Y bueno y santo para siempre, el que es santo, el santo de Israel. Señor y Dios, santo el que es santo.
Bendita tu sangre, Señor. Bendito eres, Señor. Bendita tu cruz, bendita tus manos, tus pies, Señor, tu costado. Bendito eres, Señor, limpio, santo, hermoso, inmaculado. Ven aquí a tu pueblo que te ama. Gracias, amado Padre, porque nos envías a tu Hijo que no se avergüenza de nosotros y nos ama pese a lo que somos, Señor. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.